Aunque actualmente la maquinaria está adaptada a las nuevas tecnologías, para gozar del prestigio que tenía la tipográfica Sanz en otros tiempos, Pedro Pardo ha querido mantener la tradición tipográfica de esta casi centenaria imprenta y no dejar caer en el olvido el funcionamiento de las viejas máquinas. En un rincón de la moderna imprenta tiene reproducido su pequeño museo vivo que le permite recordar sus años de juventud cuando aprendió el oficio de impresor. Las primeras máquinas que tuvo la imprenta conviven con los chivaletes, que son los muebles que contienen las cajas donde se guardan todos los tipos, y hoy van a servir para que conozcamos cómo ha sido este arte de la imprenta hasta hace muy pocas décadas. Las herramientas de todo tipógrafo era siempre una galera, que es el sitio donde dejar la composición, un componedor, como bien su nombre dice, que es donde se van depositando las letras, el tipómetro, que es la unidad de medida. En este caso, en imprenta o en tipografía, son cíceros y unas pinzas para poder coger, sacar y meter letritas. Y la galera, que es el lugar donde se componen los moldes, se atarán como luego con una cuerda y pasan a máquina. Entonces voy a preparar una composición de una tarjeta. Para empezar a trabajar, el componedor se solía coger de esta manera, porque así el dedo pulgar va apoyando y aguantando las letras así como las vas poniendo. Para aguantar las letras, las líneas, digamos, aquí las ponemos con lingotes. Los lingotes van numerados en este caso del 5 al 40, porque es hasta el tamaño folio, desde la tarjeta hasta el folio. El cícero se divide en puntos. En este caso, aquí hay 2 puntos, 3 regletas de estas serían 6 puntos, que es una de estas, y 2 de estas, que son 6 y 6, 12, sería el cícero, que son 12 puntos. Ahora voy a coger un lingote de 24 puntos por 6 y es la regla o la guía que me va a mí a ayudar para poner las letras que voy a componer a continuación, el encabezamiento de una propaganda. Pues vamos a iniciar la composición con el lingote de 24 cíceros y la letra que vamos a emplear, el 24 torino. Son 2 cíceros, porque 12 y 12, 24, una letra de 2 cíceros. La caja, más o menos, estaba distribuida en unos 103, 107 cajetines. La caja es universal, las van de la A a la Z en orden alfabético, y las demás letras van en sus cajetines, normalmente el cajetín mayor, la letra más usual, en este caso es la E. Entonces la E, la O, la A, la R, la N, estas son las más usuales. La J, la K, la H están más separadas porque son las letras que menos se suelen emplear en el abecedario español. Entonces yo ahora voy a componer un titular que se va a llamar Gaseosas Caspe. Entonces ahora voy a empezar a componer. La composición de las letras en la línea se hace de izquierda a derecha, pero de forma invertida, es decir, con las letras en sentido contrario, para que se pueda leer la frase reflejada en un espejo. Ahora voy a pasar a espaciarla y a justificarla. Entonces, espaciar, todo va a base de puntos. Eso es un cícero y 6 puntos, que yo creo que es un buen espacio. Y por justificarla hasta 24, yo voy a coger unos lingotitos o regletas que son de 2 puntos y voy a separar las palabras. Entonces tú siempre calculas un poco lo que te va a hacer cada línea para intentar que si no a la primera a la segunda te salga todo y esté bien, porque si no, pues cada vez tendrías que volver a componer una línea. Entonces aquí ya pone Gaseosas Caspe y yo creo que está bien justificada. Ahora lo tengo que llevar a galera. Bueno, la línea espaciada y justificada la traigo a galera. Gaseosas Caspe. Ahora voy a poner un cliché que tiene que ver con el titular. En este caso es como es una propaganda de gaseosas y sifones. Entonces los clichés, los primeros eran de madera, pero claro, luego pasaron de metal puesto sobre madera, como es este en particular, y después ya posteriormente pasaron a ser todo en metal y puesto sobre pisos de aluminio, de metal. Entonces, la tipografía, como hemos dicho, eran los cíceros. Esto me hace 8 cíceros, por lo cual hasta 24, que es la composición, tengo que ir a buscar los lingotes de 16. Entonces yo ahora cojo unas regletas o lingotes de 16, los pongo aquí
para que luego sepa que al justificar exactamente son 16 y 8 los 24, que es lo que tiene el total del molde. Ahora voy a dejar la caja que he utilizado, que era de un cuerpo 24, y voy a sacar una que es de un cuerpo 16, que son 8 puntos más pequeña que la del 24, porque con esta voy a especificar en la propaganda qué es lo que en realidad Gaseosas Caspe pues vende. Ahora estoy componiendo la palabra gaseosas y refrescos. ¿Qué nos pasa cuando no calculas bien? Pues que gaseosas y refrescos de mayúsculas es más grande que la justificación que hemos preparado, pues por lo cual tenemos que deshacerlo y volver a componerlo o de otro cuerpo de letra o de la misma letra pero en minúsculas, que en minúsculas posiblemente sí que vaya bien. Entonces yo ahora cojo la línea, me la pongo en los dedos y vuelvo a dejar cada letra en su sitio para que cuando vuelvas a componer cada una esté en su lugar, porque si no en la S pues te pueden aparecer R's. Entonces esta no vale, voy a volver a componer minúsculas. Entonces las minúsculas te tienes que venir aquí abajo, como antes explicaba, cada letra está en su sitio, en su cajetín, como ya te lo sabes. Ahora estoy justificando la palabra sifones para que no... Bueno. Y una vez terminado, pues lo llevaré a galera. Y ahora una vez en galera, pasamos y ahora hacemos las separaciones. Voy a espaciarlo y a terminar de justificar. Y una vez terminado, cogemos una cuerda y este es el paso que hay que hacer cada vez que se tiene un molde. En este caso no haría falta haberlo atado porque era muy pequeño y lo puedes llevar con los dedos. Pero si todo lo que se caiga al suelo o evitar que se caiga, pues luego hay que recogerlo y volver a echar a su sitio. Entonces con las pinzas se le pasa y se aprieta. Antes de llevar a máquina, normalmente aquí se echa una leída rápida, gaseosas Caspe, gaseosas y refrescos sifones, para evitar que si hay alguna errata, poderla ver antes de llevar a máquina para perder menos tiempo. Entonces yo ahora, una vez lo tengo compuesto y atado y todo terminado, a la platina. Una vez el molde en la platina, acaba el trabajo del cajista y comienza el trabajo del maquinista. Entonces lo que se hace ahora es coger la rama, que es la pieza que irá a la máquina una vez hayamos encajado el molde, cada cosa en su sitio. Entonces pasamos a poner piezas de platina, en este caso son metálicas, las había que pesaban menos de aluminio. Esta platina es la que siempre ha habido aquí, vamos, yo toda la vida la he visto. Centramos el molde sobre la rama, porque normalmente en el centro de la máquina es donde mejor se imprime, y una vez teniendo piezas a ambos lados, pasamos a quitar la cuerda. Bueno, lo ponemos, esto que pongo ahora se llaman cuñas, que con su llave sirve para apretar bien el molde para que no se nos caiga nada cuando levantemos. Más o menos está centrada. Aquí nos falta una pieza de 8 cíceros y el ajuste final. Vale, entonces ahora vamos a probar a apretar un poco y a palmear. El molde se llama palmear con una madera y un martillo de madera para que ninguna letra quede más alta que otras. Ahora ya se apretan a tope. Una vez apretado, vamos a comprobar que está todo bien justificado para que no se caiga nada.
Bien, la posición de la rama, por debajo está todo limpio y no se ha caído nada, por lo cual está listo para máquina. Esta máquina, que es la que estamos aquí, son las prensas mecánicas, que son las Minervas que pasaron a sustituir a las prensas. Estas nacieron la presentación fue sobre 1862. Particularmente esta máquina es una Challenger modelo americano USA. Debe llevar aquí en Caspe sobre 1920. Bueno, ahora llevo el molde y la rama a máquina, lo sujetamos con su palanca, todo preto, la rama ya está metida. Vamos a pasar a poner tinta en máquina para que se vaya batiendo. Vamos a poner una tinta azul. La tinta es bastante sólida, no suele ser líquida, y la vamos a expandir sobre el plato, y los rodillos ya se encargarán de distribuirla. Una vez bien esparcida la tinta, metemos la presión y ya imprime sobre cama. Efectivamente, ya podemos ver una primera prueba. Bueno, ahora echamos unos polvos secantes. Se pegan unos palmetazos. Y ahora pasamos con un trocito de papel y unas capuchinas, que es lo que se fija en la cama, a montar una escuadra, para que en todo momento la impresión esté recta y tal. Entonces marcamos con un lapicero los 3 puntos de apoyo, más o menos donde vamos a sujetar las capuchinas. Las capuchinas, con esta punta que tienen, tú la clavas y lo vas fijando hasta el tope que he marcado. Y llevamos las capuchinas, que es donde el papel va a hacer la escuadra y donde va a tener unos topes para que siempre salga la impresión en el mismo sitio. Si no sale la impresión en el mismo sitio, no es culpa de las capuchinas, sino del maquinista, que o ha metido el papel más adelantado o más retrasado. Y sacamos una prueba. Quitamos la presión. Sin presión no imprime, y con presión imprime. Ahora el siguiente paso es mirar si está recto. Entonces, por donde tú metes el molde, aproximadamente con las mismas pinzas, y entonces comprobar que no haya ninguna errata. Gaseosas Caspe, gaseosas y refrescos, sifones. Entonces, para imprimir, pues ahora ya es darle a la máquina, ir metiendo y sacando papeles a la velocidad que se puede. Metemos presión. El sistema de imprimir de esta máquina se acciona mecánicamente por un pedal, lo que permite abrir y cerrar la plancha de presión. El sistema que lleva antes de que existiera la electricidad era con medio de un pedal y un eje hacer mover la máquina. Entonces el mismo impresor se dedicaba a darle al pie, meter papeles y sacar, por lo cual según la rapidez de su pierna se imprimía más rápido o se imprimía más despacio. Hay que ir mirando de vez en cuando que no le falte tinta, porque como falta hay que empezar a poner otra vez. Y la rapidez depende del pie, en este caso. Si el pie va más deprisa, pues la máquina más ejemplares por hora. Ahora tengo aquí una tirada de unas 100 cartulinas, entonces pues vamos a abrir y cerrar hasta que hayamos pasado todo el papel. De momento no necesitamos tinta, seguimos con la que hay. Ahora quito presión y compruebo que vaya todo bien, sigue y seguimos. Para tiradas cortas, la tinta se aplicaba con espátula sobre la mesa de tintaje. En tiradas largas, se usaba un tintero o depósito que suministraba la tinta de forma automática. Ahora meto papel, pero no le he dado a la palanca de presión, por lo cual no está imprimiendo. Ahora voy a meter la palanca de presión y vamos a empezar a imprimir. Si por un motivo yo la quiero anular, pues porque tengo que mirar algo
por ver si va bien de tinta o por si se ha torcido una comprobación. Quito la presión. Ese está en blanco porque no está imprimiendo y yo vuelvo a comprobar que no se ha movido nada y que todo sigue recto. Volvemos a meter presión y que vayan pasando papeles. Y este es el último. Quitamos la presión. Tendríamos el trabajo, este trabajo terminado ya para llegar a guillotinar, empaquetar y ser entregado al cliente. Para esto requiere un tiempo de espera para que no se repinte la tinta. Por los años 40 del siglo XX, las Minervas automáticas empezaron a implantarse en el mercado, especialmente las de la marca Heidelberg, que transformaron la producción de impresos comerciales. Ahora vamos a componer como si fuera un cartel anunciador de las fiestas de una ciudad, en este caso va a ser de Huesca. Entonces, cojo la medida de 40, porque lo vamos a componer sobre el DIN A4 o el folio, que era de antes. Entonces, ahora saco la letra, que en este caso va a ser de 4 cíceros. Bueno, voy a poner el titular de la ciudad del cartel, en este caso es Huesca. Ahora voy a espaciar para intentar que la letra quede bien remarcada y separada. Ahora justificamos. Ponemos las separaciones. Ahora está justificado ya. Entonces lo voy a dejar en la platina, lo voy a sacar del componedor y ya tendríamos la cabecera del cartel, Huesca. Esta letra que estoy cogiendo tiene el crán para adentro. La otra que había sacado de la cabecera tenía el crán para afuera. Entonces, según qué fabricante, ponían el crán de una manera o de otras. Fiestas. El crán es una muesca que tiene cada tipo para que al colocarla en el componedor pueda el cajista conocer si ha quedado en la posición correcta. Bueno, hemos puesto fiestas en honor de y ahora vamos a pasar a justificar la línea para que ocupe todos los 40 cíceros que tiene que ocupar. Voy a empezar a justificar poniendo un cícero de separación entre palabra y palabra. Ya está. Una vez justificada, hay que pasarlo a la galera. Dejo el componedor, saco la línea y ya tenemos Huesca, fiestas en honor de. Ahora voy a meter el 24 seminegra y sacaré una letra un poco más grande para intentar poner San Lorenzo más grande para que se vea. Para ello voy a emplear el 48 seminegra, que son 4 cíceros de letra. Ahora ya para acabar el encabezamiento vamos a poner San Lorenzo, que es el patrón. San Lorenzo. Ahora hay que ir a espaciar y justificar la línea. El justificar es muy importante, porque si no está bien justificado, como antes bien he dicho, al levantar la rama o al pasarlo a la galera te puedes quedar con todo caído. Entonces, para que no, se justifica bien a 40, yo creo que está, entonces ya el siguiente paso me lo voy a llevar a la galera. Yo creo que ya tenemos lo que es la cabecera. Ahora voy a ir a buscar unos clichés, algo para que no sea todo texto. Entonces voy a buscar aquí, que tengo una sección de clichés, 3 que creo que será para la ocasión, uno de fuegos artificiales, una orquesta de baile y para una corrida de toros. Entonces, una vez lo sitúe aquí, tengo que volver a justificar. Para finalizar esta composición voy a componer la fecha, que es lo último que queda. Del 9 al 15 de agosto, o sea, del 9 al 15 de agosto. Bien, del 9 al 15 de agosto. No hay ninguna errata, pues paso a justificar. Una vez justificado, se trae a la galera,
se pone algún espacio más, como creas, y yo creo que ya está bien. Ahora voy a sacar una cuerda y vamos a pasar a atar el molde para luego con la galera pasarlo a platina, listo para máquina. Y con las pinzas pasamos la cuerda y apretamos. Molde terminado. Listo para llevar a platina. Y el siguiente paso es coger la galera y llevarlo a platina para empezar a imprimir en máquina. Ahora voy a quitar la cuerda y pasamos a poner piezas, las cuñas y a terminar de justificar en rama. Ahora apretamos las cuñas un poco y pasamos a palmear para bajar letras si están altas. Levantamos, no se cae nada, listo para la máquina. Heidelberg es una marca de máquinas que lleva en el mercado desde 1850, o sea, lleva ya 150 años fabricando máquinas. Es alemana y los alemanes son de los pioneros en máquinas de imprenta. Particularmente esta es una Minerva de aspas de 26 por 38 centímetros el tamaño de papel. Más de 100 engrasadores había que mantener una vez a la semana para el buen funcionamiento de esta máquina automática que aparcó a las tradicionales Minervas. Un sistema de bomba de aire con aspiradores sustituyó a los brazos del hombre en el momento de poner y quitar el papel. Según la regulación del papel o el tamaño y formato, tú cierras, como estoy haciendo ahora, para un formato más pequeño, tengo que cerrar chupones para que no se escape el aire y cojan solo 3 chupones, que en este caso va a ser un trabajo en DIN A4, pues yo tengo que abrir todos los chupones al tamaño que no se escape el aire por ningún sitio. Entonces así solo me coge, este lo dejo cerrado porque queda fuera del papel. La tinta no suele ser líquida, suele ser bastante sólida y ahora el tintero es la base mediante lo mismo que he dicho antes, unas palomillas para regular o abrir más o cerrar el tintero. En este caso se regula desde aquí. Para que salga la tinta le tienes que regular de las palomillas. Entonces hay que cerrar o abrir según el trabajo que tengas. Aquí detrás, en la tapa principal, hay una numeración del 1 al 12 que corresponde también a la parte de delante donde se mete rama para imprimir. ¿Esto qué hace? Pues que te anuncia, digamos, delante en el número que te falta tinta o te sobra. Entonces tú vienes al tintero y abres o cierras según la impresión te lo va mandando. Está la máquina en posición de descanso. Voy a puesta en marcha y a bajar abajo para poder meter la rama. Y vuelvo a poner el seguro. Ahora damos recorrido a tintero para que vaya batiéndose la tinta. Y así veo con la intensidad que sale. Cierro aquí y abro aquí. De momento, hasta que no saquemos una primera prueba, no puedo ver la tinta que necesita, si necesita más o necesita menos. Vamos a imprimir la primera prueba para comprobar no haya ninguna letra mala ni ninguna errata. Lo primero que hay que hacer siempre es leer en la prueba Huesca, fiestas en honor de San Lorenzo del 9 al 15 de agosto. Yo creo que está bien. Ahora ya pasaría a imprimir y regulando la tinta sobre la marcha. Ahora voy a pasar papel para hacer la primera prueba. Bajo un seguro que tiene esta máquina, que es para que no se pueda embragar ni poderse poner en marcha. Bien, yo creo que no hay ningún problema. Y ahora ya voy a pasar a imprimir. Seguido. Damos marcha. Ahora hay que ir sacando de vez en cuando por ver el tema de la tinta, por abrir o cerrar más el tintero o darle más recorrido o menos. Una vez que Pedro ha comprobado que todas las letras están sanas, que la presión sobre el papel es correcta
que la tinta se distribuye uniformemente y sobre todo que no hay ninguna errata, la máquina imprime automáticamente el número de copias indicado sin requerir la presencia del impresor. Por medio de una bomba de aire, conductos, sopladores y chupadores, la máquina succiona el papel y lo pasa automáticamente a la plancha y después a una pila contigua. Esta máquina, como sustituyeron a las Minervas de mano, famosas de pie o automáticas, entonces ya el impresor, en vez de estar imprimiendo a mano, son unos brazos con unas pinzas que imprimen. De hecho, se ganó pues de 1500 que se podía sacar de media en una Minerva de mano a la hora, sin ir al baño, casi a 5000 por hora máximo que imprimen estas. Fue una revolución, un cambio muy importante para la vida del impresor. Cuando se introdujo, los impresores decían que era una frase típica que desde los 14 años he oído yo siempre, que en esta máquina se podía imprimir de todo menos ladrillos. De hecho, todavía los abuelos, cuando les hablar de esta máquina, fue la revolución totalmente para ella, quedándose ya obsoleta y antigua hoy día, porque esta máquina particularmente lleva aquí desde el año 1963. Y lo que ha sido el cambio total es cuando se ha pasado al offset, el ordenador y el offset, que yo de eso no entiendo una palabra. Es que antiguamente teníamos que hacer el molde y después distribuirlo otra vez, porque si no, no teníamos ejemplares para guardar, no teníamos sitio para guardar todo aquello. Y claro, pues era doble trabajo. Ahora no, ahora hacen un estadillo, lo que sea. Después la misma plancha les sirve para tirar más y más y más y más. Cuando la censura tuve algunos problemas, pero bueno, todo eso se pasa. No, satisface mucho, la imprenta satisface. Pero ello que todo el que entra es un veneno, no se va. Aunque tenga después cosas que puede ganar más dinero, a lo mejor no se irá, se quedará en la imprenta. Eso es una de las cosas que demuestra que tiene algo, ¿no? Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.